Bueno, primero quiero comenzar pues mostrando o presentando cómo se ve un embarazo por ultrasonido. Esto pues para ayudar a nuestros compañeros R1 para que en el caso de las guardias puedan detectar pues esta secuencia. En el caso de las embarazadas, en el primer trimestre, debido al aumento del tamaño del útero y asociado a los cambios hormonales, hay un aumento de flujo que condiciona un dolor de tipo cólico, que pues obviamente en el ultrasonido no vamos a encontrar ninguna alteración, esto es completamente normal, pero en las pacientes primigestas pues es una preocupación muy importante, por lo cual acuden a urgencias. Bueno, en estas 4 imágenes de ultrasonido son de días de diferencia. Vamos a encontrar que a las 4 semanas de gestación vamos a encontrar una imagen o una colección rodeada de un anillo ecogénico, y este signo es el signo intradecidual. Días después, este signo, esta colección va a crecer y se va a dividir en 2 deciduas, la decidua parietal y la decidua capsular. Estos 2 anillos ecogénicos van a dar el signo de la doble decidua. Días después va a aparecer el saco uterino dentro de la cavidad quística, y pues esto es muy importante detectarlo porque pues esto ya es un signo inequívoco de un embarazo intrauterino. Ya a la 6ª semana pues vamos a poder detectar lo que viene siendo el polo embrionario, y en este periodo podríamos encontrar ya la frecuencia cardíaca fetal, y pues esta imagen pues característica es el signo del diamante, tiene la forma de un anillo. Esta primera imagen de ultrasonido que les muestro es muy importante por el hecho de que si ustedes se lo encuentran en una guardia, en una paciente, hay que pedirle a esa paciente que se haga un ultrasonido a la siguiente semana para poder pues descartar que esto no se trate de un embarazo ectópico, debido pues a la ausencia de lo que viene siendo el signo de la doble decidua. Pues exactamente esta imagen, pues hay que darle un seguimiento. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, voy a hablar del embarazo ectópico. Esta pues también es una causa de dolor abdominal, también puede presentarse como dolor pélvico o sin sangrado transvaginal. Se presenta en el 1 al 2% de las mujeres embarazadas. Pues principalmente lo vamos a encontrar en la trompa de falopio hasta en el 90% de los casos, a nivel ampular en el 70%, y pues ya lo podríamos llegar a ver en el istmo, en las fimbrias. Puede llegar a ser un embarazo intersticial, ovárico muy rara, pero pues podríamos encontrarlo, cervical o abdominal. Y pues ante la ausencia de un embarazo intrauterino, y en caso de ver una imagen quística en el ovario, como en la imagen de ultrasonido que tenemos aquí inferior, pues estamos obligados a descartar que no sea un embarazo ectópico, aunque lo más seguro es que sea un quiste del cuerpo lúteo, que es el que va a apoyar al embarazo. Esta imagen es como el ejemplo de ahorita la primera imagen que puse. Si vemos esto, pues hay que darle un seguimiento a la paciente nada más para descartar que pues no se vaya a tratar del embarazo ectópico. Y pues el estudio de primera elección, pues obviamente es el ultrasonido, que vamos a encontrar a nivel del útero, pues que la cavidad va a estar vacía, a excepción de que sea un embarazo heterotópico. En muy raras ocasiones vemos, bueno, realmente a mí no me ha tocado ver ningún embarazo heterotópico, pero esto se trata de que hay una implantación en el útero, o ya sea en la trompa al mismo tiempo o en el ovario. También podemos ver un pseudosaco gestacional o quiste decidual, que es la primera imagen que mostré en la primera diapositiva, en el 10 al 20% de los casos. También podemos identificar un engrosamiento endometrial, y a nivel tubo ovárico,
podemos identificar un quiste ovárico. Pues realmente puede ser sugestivo de embarazo ectópico en el 10% de los casos. Podemos identificar un quiste complejo extraovárico, o sea, pudiera ser a nivel de la trompa de falopio. Esto pues sería hasta un 95%. Puede ser intraovárico, que como lo mencioné ahorita es muy raro y pues no hay que confundir con un quiste del cuerpo lúteo. También hay dos signos muy característicos, es el tubal ring sign, que se define como el Bagel o blob sign, que ahorita lo voy a describir en las imágenes. Ese también lo podemos encontrar hasta en un 95% de los casos. Y el anillo de fuego a la expresión con Doppler color, nada más quiero mencionar que su ausencia no excluye el diagnóstico de un embarazo ectópico, porque también podemos verlo en el quiste del cuerpo lúteo. Y a nivel de la cavidad peritoneal, pues no sé si les ha tocado ver alguna de estas cosas en las guardias. Las pacientes van a presentar líquido libre en todas las topografías. Y pues en las imágenes de ultrasonido que vemos aquí a la derecha, en la superior, pues estamos observando lo que viene siendo el blob sign, que es como una gota a nivel del ovario. Ya está bien grande y podemos observar en la imagen inferior el signo del Bagel, por su forma pues de un Bagel. Ahora, encontré un artículo que nos ayuda como a diferenciar el quiste del cuerpo lúteo de un embarazo ectópico a nivel ovárico. Es muy extraño que vayamos a encontrarnos un embarazo ectópico en el ovario, pero sin embargo pues hay que mencionarlo. Ahorita ya describí los dos signos del Bagel y blob sign, que pues tienen una especificidad del 99.5 al 100%, y en caso de ver una imagen quística en el ovario, pues estamos obligados a buscar la presencia de un saco vitelino dentro de él, un embrión, o ya sea la frecuencia cardíaca fetal, que pues sería lo más fácil pues identificar esto para poder dar el diagnóstico de un embarazo ectópico en el ovario. En caso de que no identifiquemos estas estructuras, pues se dice que la pared, en caso de que del cuerpo lúteo, va a ser menos ecogénica a diferencia del parénquima ovárico, como en la imagen que tenemos aquí en ultrasonido, en la parte inferior, podemos identificar lo que viene siendo el ovario. Aquí se ven un poco los folículos ováricos, y la pared de lo que viene siendo esta imagen redondeada, pues es menos ecogénica que el resto del parénquima. La pared, en el caso de un embarazo temprano, como está conformado por tejido trofoblástico, en esto vamos a identificar que la imagen a nivel ovárico de la pared va a ser más ecogénica que el resto del parénquima. Y pues nada más como algo importante, pues el quiste del cuerpo lúteo puede complicarse, puede evolucionar a un quiste hemorrágico, y esto puede condicionar pues aumento en la ecogenicidad, y pues es importante nada más mencionarlo para no confundir con un embarazo ectópico. Y pues ahorita vamos a mencionar las causas de dolor abdominal en el embarazo, pero también hay distintas causas, desde gastrointestinales, hepatobiliares y ginecológicas, pero también hay obstétricas. En esta clase no vamos a mencionar las obstétricas, solamente las que causan en sí el dolor abdominal. Las obstétricas casi por lo general se presentan también con sangrado transvaginal, pero creo que pues es importante verlo en otra clase. Y pues ahorita voy a mencionar qué secuencias vamos a utilizar de la resonancia, porque pues obviamente no nada más nos vamos a ayudar con el ultrasonido y con la resonancia magnética. Estas pues 3 imágenes en coronal, pues aquí podemos observar los cambios que pueden llegar a existir de los órganos abdominales. En la primera imagen en coronal, en un T2, pues podemos identificar esa estructura en fondo de saco ciego, a nivel de la base del ciego, que pues esta sería la topografía normal del apéndice. Ojalá así lo pudiéramos ver, pero pues todo va a depender de en qué trimestre del embarazo se encuentre la paciente. En la segunda imagen en axial, en T2, pues podemos identificar los ovarios. Los ovarios generalmente se desplazan hacia el lateral.
los intestinos pues obviamente se van a ir hacia superior, el diafragma también se va a desplazar al menos 4 centímetros superior, las venas casi por lo general pues van a sufrir una compresión ya casi al final del tercer trimestre del embarazo. Y pues obviamente otros cambios, como me imagino que la compresión a nivel del recto y del sigmoides, como en esta tercera imagen en corte sagital, en secuencia T2, pues podemos identificar que la vejiga también está desplazada inferiormente, está comprimida. En este corte no podemos identificar lo que viene siendo el recto ni el sigmoides, pero bueno, el desplazamiento de estas estructuras pues obviamente no vamos a poder valorar muy bien la mayoría de las estructuras. En cuanto al protocolo de imagen, como le mencioné ahorita, nos vamos a apoyar con el ultrasonido y la resonancia magnética. En algunas ocasiones, pues vamos a ver que vamos a utilizar ciertas radiografías y pues obviamente en caso de que la paciente nos llegara a preguntar, pues hay que mencionar que las dosis realmente son tan bajas que no está asociado a ningún daño en el feto. Y pues en el caso del gadolinio, esta se va a utilizar solamente en ciertas situaciones si es que los beneficios superan los riesgos. En esta imagen que tengo aquí, en esta tabla, pues hablan de la dosis estimada de los efectos que pueden llegar a causar ciertas dosis de radiación. Obviamente esto pues no es exacto porque pues nunca hemos hecho estudios para poder valorar qué daños existen al feto. Este cuadro está basado en pacientes sobrevivientes del bombardeo en Japón y de algunas pacientes que tuvieron antecedente de cáncer de útero y fueron radiadas. Pero bueno, en el caso de el periodo en la embriogénesis, para poder considerar que pueda existir un daño completo al embrión, estamos hablando que la dosis sería de 50 a 100 miligrays para poder identificar que haya anomalías congénitas, ya sea a nivel de los huesos, de los ojos o genitales. Estaríamos hablando de que la dosis sería de 200 miligrays y una restricción en el crecimiento de 200 a 250 miligrays. Ya en el periodo fetal podemos identificar ciertas anomalías como deficiencia intelectual, microcefalia, con esta cantidad de miligrays, de 60 a 310, de una disminución del IQ de 25 por cada 1000 miligrays, y pues una disfunción severa intelectual entre 250 y 280 miligrays. Aquí en este cuadro pues es más o menos lo que la dosis que recibe el feto por los estudios de imagen que podríamos llegar a utilizar con una paciente en caso de que realmente lo necesite. Aquí subrayé pues los estudios de imagen que realmente pues generan mucha dosis en el feto. Estos estudios pues obviamente en las guardias, cuando nos pidan una tomografía en una paciente en edad fértil, hay que asegurarnos que tenga un pie negativo. Si a la paciente, ya lo hemos visto en otras clases, si a la paciente le están sospechando apendicitis y está en edad fértil, pues hay que hacerle un ultrasonido. En caso de que esté inconcluso el ultrasonido, que pues no debería, porque pues una paciente que no está embarazada, no deberíamos tener problema, pero si llegara a haber, pues hay que asegurarnos de que la prueba inmunológica de embarazo esté negativa. Y en cuanto a las secuencias de la resonancia que vamos a utilizar, pues nos vamos a basar básicamente en el T2 con FAT-SAT y sin FAT-SAT. En el STIR para ver datos de edema, el FIESTA para ver con mayor definición las estructuras, y si tenemos tiempo podemos pedir un T1 y una difusión, dependiendo de la sospecha de la paciente. El FOB lo vamos a pedir entre 200 y 300 y el grosor de los cortes tiene que ser entre 3 y 4. La resonancia obviamente es muy buena porque nos va a dar más definición de los tejidos blandos y de los cambios inflamatorios mesentéricos, además del edema de la pared intestinal. Ahorita vamos a ver varios ejemplos.
Bueno, como lo mencioné, ahorita pues vamos a ver las causas de gastrointestinales, hepatobiliares, genitourinarias y ginecológicas. Las obstétricas las veremos en alguna otra clase más adelante. Empezando por la apendicitis aguda, pues tenemos que es la causa más común de cirugía de emergencia no ginecológica y no obstétrica en mujeres embarazadas. Los signos y los síntomas son atípicos en el embarazo, desde el momento en que la exploración física es completamente, no es confiable. Las pacientes embarazadas presentan leucocitosis fisiológica, y otros parámetros de laboratorio realmente pues que no significa que estén alterados, simplemente son cambios normales en el embarazo. Tenemos que esta condición afecta aproximadamente 1 de cada 1.500 embarazos, mayormente en el segundo trimestre del embarazo, y se ha visto que tienen más complicaciones que la población en general, hasta un 43% de un 4 al 20 de la población general. Y pues a partir del 5º mes, la localización va a ser hacia el cuadrante superior derecha y pues puede haber rotación del mismo apéndice. En este ejemplo, es una imagen en T2 con FATSAT. No sé cuánto mide el apéndice, pero se ve obviamente un apéndice dilatado con edema adyacente. El edema lo vamos a ver en las secuencias en T2 hiperintenso, ¿ok? Y pues esta paciente supongo yo que está como en el tercer trimestre, porque pues vemos aquí que el apéndice está a nivel más o menos de la cresta ilíaca, un poquito superior. Y pues otra de las secuencias que vamos a utilizar para ver el edema va a ser la secuencia de STIR. La diferencia del T2 con FATSAT y el STIR es que la supresión grasa va a ser más homogénea en el STIR. O sea, ahorita vamos a ver varios ejemplos, pero por ejemplo en esta podemos identificar todavía lo que vienen siendo los músculos y podemos ver como la diferencia entre la grasa y los músculos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se ve en un STIR, ahí ya no vamos a poder diferenciar muy bien los músculos de la grasa, se ve más como la supresión más homogénea, pero ahorita vamos a ver más ejemplos. En cuanto al ultrasonido, pues esto nada más es como recordatorio, pues ya todos sabemos que el ultrasonido va a ser de primera línea. Como lo mencioné ahorita, a partir del tercer trimestre, pues el diagnóstico por ultrasonido puede ser inconcluso, entonces se perdona pedir una resonancia, porque pues obviamente es importante hacer el diagnóstico temprano de estos pacientes, pues porque obviamente es una paciente que puede llegar a complicarse de un momento para otro, y obviamente los cirujanos van a estar atrás de nosotros, entonces tenemos que intentar actuar lo más rápido posible. Si no concluimos algo por ultrasonido, hay que pedir las secuencias de resonancia que ahorita les mencioné. En cuanto al ultrasonido, pues ya sabemos que vamos a buscar una estructura en fondo de sacociego. El diámetro, pues, es en axial, pues vamos a tener que va a ser mayor de 6 milímetros y la pared mayor de 3 milímetros. En algunas ocasiones podemos ver un apendiculito que va a condicionar sombra acústica posterior, y vamos a observar aumento de la ecogenicidad de la grasa pericecal. Ya en pacientes pues obviamente un poquito más avanzado el cuadro, pues podemos ver una colección adyacente al apéndice. En cuanto a la resonancia, pues va a ser nuestra mejor herramienta diagnóstica. Esta va a tener una sensibilidad del 100% y una especificidad del 94%. El diámetro, aquí se va a cambiar un poquito las medidas. El diámetro lo vamos a manejar en 7 milímetros. El engrosamiento de la pared lo vamos a manejar en mayor a 2, y pues como lo mencioné ahorita, el T2 es el que nos va en el cual nos vamos a apoyar. Pues va a presentar una señal de intensidad luminal alta o hiperintensa, y vamos a identificar pues borramiento de la grasa pericecal, que la vamos a identificar en la resonancia magnética como una hiperintensidad adyacente. Estas dos imágenes son dos imágenes en secuencias STIR. Como lo mencioné ahorita, pues la diferencia entre el T2 con FATSAT y el STIR, pues es que la grasa está como suprimida homogéneamente. Aquí no podemos como observar mejor los músculos que como en el T2 con FATSAT. Y pues en dos ejemplos de imágenes en cortes axiales, pues podemos identificar el apéndice, la estructura circular dilatada,
con su evidente líquido libre adyacente y además del edema mesentérico que lo vamos a ver hiperintenso. Este es un caso de nuestro centro. Son 3 imágenes de resonancia magnética, 2 en axial, 1 en coronal, donde pues identificamos igual el líquido libre adyacente a nivel de pues esta estructura tubular. En la imagen inferior es un T2 con FATSAT, podemos identificar pues obviamente los músculos, y lo mismo igual vemos líquido libre adyacente asociado a la estructura tubular hiperintensa, y ahí voy. Y en este corte coronal, aquí vamos a identificar pues todo el edema mesentérico que se identifica a nivel de lo que viene siendo el colon ascendente. En esta paciente, pues todo este edema podría condicionar una colitis por inflamación adyacente, pero pues ya sabemos que la causa principal o que condicionó todo esto fue una apendicitis aguda. Bueno, como mencioné ahorita, a partir del tercer trimestre, pues, ¿en dónde podríamos estar buscando lo que es la estructura tubular? A nivel de la cárcel ilíaca o superior, o casi, pues, en el cuadrante superior derecho. Estos 2 ejemplos son resonancias, una en corte axial y otra en corte coronal, de una mujer que pues acudió a urgencias por dolor abdominal a las 28 semanas de gestación, y pues aquí podemos identificar que la estructura tubular pues la encontramos casi a nivel inferior al hígado. Igual, aquí vemos la estructura tubular hiperintensa con su líquido libre adyacente, igual en la imagen de abajo. Otra causa de dolor abdominal es la obstrucción intestinal. La incidencia se dice que es de un caso en 3,000 o una en 16,000 embarazos. La principal causa, pues igual que en la población general, es debido a adherencias por cirugías previas en el 60 al 70% de los casos. Sin embargo, en las pacientes embarazadas, pues es muy común que sea por compresión del útero aumentado de tamaño. También puede ser debido a un vólvulo en el 25% de los casos o a una intususcepción en el 5% de los casos. ¿Y qué vamos a ver por resonancia? Lo mismo que vemos por tomografía: dilatación, niveles hidroaéreos, y pues obviamente hay que buscar la zona de transición. Puede llegar a ser muy difícil porque obviamente pues está ocupada completamente la cavidad abdominal, pero pues hay que intentar identificar la zona de transición. En este ejemplo, de la resonancia en corte coronal, pues aquí se puede identificar la zona de transición a nivel del yeyuno. La enfermedad inflamatoria intestinal, no encontré la incidencia de esta patología en el embarazo. No sé si es debido a que las pacientes con esta enfermedad, no sé si evitan el embarazo por los medicamentos que tienen que tomar. No encontré realmente una incidencia, pero me imagino que no es frecuente. De hecho, el estudio de elección para esas pacientes es una enterografía por resonancia magnética. Realmente es muy raro que vayamos a utilizar un medio de contraste en una paciente embarazada, pero sin embargo, pues es el estudio que nos va a dar una sensibilidad del 91% y una especificidad del 71%. Como lo mencioné al principio, pues el gadolinio se va a utilizar solamente si es necesario, y pues obviamente los beneficios superan los riesgos. El ilion terminal va a ser la porción más afectada en ese tipo de patología, hasta en el 80% de los casos. Y en estos 2 ejemplos de resonancia magnética en corte axial y en coronal, la imagen de arriba es una enterografía por resonancia magnética que muestra un engrosamiento mural del ilion. Aquí también es bien importante, o sea, no hay que buscar como que la hiperintensidad de la pared intestinal, porque no estamos utilizando medio de contraste. Entonces, pues vamos a verlo como una pared engrosada, hipointensa, pues asociada al edema adyacente, como se ve aquí con la flecha negra. Y pues igual en la imagen inferior, pues también identificamos el engrosamiento de lo que viene siendo la pared intestinal. Y pues este estudio, en el caso para los obstetras, pues obviamente no se basan en
en imágenes seccionales, porque pues obviamente estas pacientes en caso de requerir una colonoscopía pues es un poco más complicado por el hecho de que tienen que estar bajo sedación y pues obviamente son pacientes que son muy delicadas y por eso es el hecho de que nos van a pedir estudios de imagen como la resonancia magnética para valorar estas complicaciones. Puede seguir, doctor. Ya busco explicar por resonancia magnética en cuanto a la un dolor torácico. Hallazgos a nivel la creatinina es lo único que necesito. Extraluminal. A nivel mural, vamos a identificar un engrosamiento mural mayor a 3 milímetros. Podemos identificar ulceraciones. Vamos a ver hiperintensidad en la pared por el edema, o bueno, más bien hipointensidad de la pared por el edema. Vamos a ver estenosis luminal y la dilatación proximal al sitio de estenosis. En cuanto a los hallazgos mesentéricos, pues vamos a identificar el signo de peine debido a la congestión, vamos a identificar borramiento de la grasa y en algunas ocasiones podemos identificar linfadenopatía. Y como hallazgos extraluminales, pues podemos identificar un absceso, podemos identificar fístula, líquido libre y el edema adyacente. En estos dos ejemplos de resonancia magnética, en secuencia de fiesta, en este primer ejemplo, en corte coronal, pues podemos identificar el engrosamiento de lo que es la pared intestinal con un signo que es el thumb printing sign. Lo vamos a ver como pues los deditos así a nivel de la pared intestinal. Y en la segunda imagen de resonancia magnética en corte coronal, pues podemos identificar a nivel de la base del ciego el ilion, pues una estenosis a este nivel. En cuanto a las complicaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal, pues podemos tener el absceso, fístula y estenosis intestinales. Aquí dos ejemplos también de resonancia magnética, uno en corte coronal y otro en axial, en donde podemos identificar el edema mesentérico condicionando el signo del peine. Y aquí en el corte axial pues podemos identificar todo el líquido libre asociado al engrosamiento de la pared intestinal. Esos son ejemplos de una paciente embarazada con un Crohn activo. En cuanto a la colecistitis aguda, vamos a tener que es la segunda causa de cirugía de emergencia no ginecológica y no obstétrica en mujeres embarazadas. Esta va a afectar 1 de cada 1.600 a 10.000 embarazos. Y pues como sabemos que el embarazo es factor de riesgo para una lipiasis, pues podemos encontrar hasta en el 2 y el 4% de las pacientes embarazadas que van a tener cálculos biliares. En la resonancia magnética, pues vamos a identificar una pared con grosor mayor a 3 milímetros. En la secuencia de T2 vamos a identificar un aumento de la señal de la pared por el edema y adyacente a esto por líquido perivesicular. Y en cuanto a los litos, pues vamos a identificarlos como una ausencia de señal en el conducto cístico o ya sea en el cuello vesicular por obstrucción. Por ultrasonido, pues ya sabemos realmente cuáles son los datos que vamos a buscar. No sé si algún compañero R1 me pueda, por favor. Bueno, hola. En los datos compatibles con una colecistitis aguda, en un ultrasonido podemos ver engrosamiento de su pared mayor a 3 milímetros, del diámetro mayor a 4 milímetros, ya puede ser considerado, bueno, la imagen por ultrasonido. Y una medida longitudinal mayor a 10 milímetros también puede ser considerado pues una hallazgo normal. Para considerarla hidrópica. Más, pues obviamente el aumento del flujo con el Doppler color, el líquido perivesicular, incluso pues podemos hacer la medición de la arteria hepática con Doppler para, si la identificamos arriba de 100 centímetros por segundo, pues podemos como sumar ese hallazgo para hacer el diagnóstico. ¿Okay? Y como complicaciones pues tenemos la coledocolitiasis, perforación de la misma vesícula y pues un absceso perivesicular.
En cuanto a la coledocolitiasis, pues sabemos que el ultrasonido pues no va a ser muy concluyente. Generalmente es muy difícil hacer el diagnóstico en pacientes que no están embarazadas, pero en una paciente embarazada pues es más difícil, por lo cual pues hay que pedir una resonancia magnética. La colangio pues nos puede ayudar a detallar un poquito más la vía biliar y el conducto pancreático. Y pues en cuanto a la resonancia, igual en T2 vamos a identificar ausencia de señal por los litos en imágenes a nivel del colédoco, y podemos también identificar dilatación de la vía biliar intra o extrahepática. También igual puede estar normal. En cuanto a las complicaciones, pues podemos tener que puede haber una colecistitis, una pancreatitis o una colangitis ascendente. En estos tres ejemplos de resonancia magnética, en una colangioresonancia, en un T2 y en un T2 en axial, en esta primera imagen no sé si se identifica muy bien el efecto de llenado a nivel del colédoco, pero también identificamos que la vía biliar pues está dilatada. En la segunda imagen pues podemos identificar aquí la ausencia de señal en T2 con dilatación igual de la vía biliar, y pues en la imagen inferior igual vemos la ausencia de señal con la dilatación del conducto colédoco. En cuanto a la pancreatitis aguda, tenemos que afecta 1 de cada 10,000 pacientes embarazadas. Está asociado al embarazo por el hecho de que el embarazo pues aumenta el riesgo de litiasis biliar, hasta más del 70% de los casos. El ultrasonido pues va a ser el estudio de primera elección. Sin embargo, pues también igual que el colédoco, pues podemos tener una mala visualización de esta estructura, además de que el colédoco pues no vamos a poder identificarlo, y pues ya sabemos que en los guardias nos piden el ultrasonido de abdomen superior para poder descartar el origen de la pancreatitis. En cuanto a la resonancia magnética, igual vamos a utilizar T2 en todo. Pues vamos a identificar el aumento de tamaño del páncreas, vamos a ver líquido peripancreático, vamos a ver edema, y podemos llegar a ver la dilatación del colédoco y del conducto pancreático. En estos dos ejemplos de resonancia magnética en corte axial y coronal, pues aquí podemos identificar que el páncreas se encuentra aumentado de tamaño asociado a todo el líquido que está aquí adyacente, y en la imagen en coronal podemos también ver el líquido libre en fosas ilíacas derecha e izquierda. También en cuanto a la pancreatitis por laboratorios, en la amilasa podemos llegar a verla elevada, y es algo fisiológico del embarazo. Nos podemos ayudar con la lipasa para poder hacer el diagnóstico pues más fácil. El síndrome de HELLP, esta condición pues sabemos que afecta a pacientes embarazadas con antecedente de preeclampsia. Se ve en el 4 al 12%. Y en cuanto a la resonancia, pues vamos a identificar las zonas hiperintensas en T2 e hipointensas en T1 como edema hepático, además de que podemos identificar ascitis, derrame pleural y la hepatomegalia. Y pues como complicaciones del síndrome de HELLP, pues tenemos hematomas intra y extrahepáticos, isquemia y necrosis hepática. La hidronefrosis obstructiva, esta se va a manifestar en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Va a afectar aproximadamente 1 de cada 2,000 embarazos. La complicación que vamos a tener con una litiasis es que puede existir una pielonefritis, e incluso puede haber una inducción del trabajo de parto prematuro. El ultrasonido vamos a utilizarlo como primera elección, y pues hay que hacer la diferencia de una hidronefrosis fisiológica de una obstructiva. La fisiológica va a ocurrir casi hasta en el 90% de las pacientes embarazadas, y generalmente es asintomática, pero puede llegar a haber dolor abdominal leve debido a la compresión secundaria por el aumento del tamaño del útero. Pues en estos 3 ejemplos de ultrasonido, como no sé si ya les ha tocado a los compañeros de primer año, pues vamos a identificar en algunas ocasiones el artefacto de centelleo a la expresión con Doppler color. Pues obviamente la dilatación del sistema calicial, y podemos llegar a identificar la dilatación del uréter asociada al litoencio interior. En cuanto a la diferencia de la hidronefrosis fisiológica de la obstructiva, pues vamos a tener que
En la hidronefrosis fisiológica, el estrechamiento de los uréteres va a ser gradual de predominio en el uréter medio y distal debido a la compresión del útero. Y pues no vamos a identificar ni aumento renal ni líquido libre. En estos 5 ejemplos de resonancia magnética, las primeras 3 imágenes en sagital, pues podemos identificar el uréter que se encuentra dilatado a nivel del tercio medio y proximal. No identificamos algún defecto de llenado en su recorrido. Y en las imágenes hacia la derecha, de una paciente pues con un embarazo de aproximadamente 34 semanas de gestación, podemos identificar que hay líquido libre perirenal asociado a una dilatación del uréter a nivel distal, a nivel del promontorio sacro, y pues este caso era de una paciente con un lito a nivel distal. La verdad aquí en la imagen no se ve, pero es pues para nada más poner un ejemplo de cómo se vería una obstructiva. Este ejemplo es de una paciente que acudió por sospecha de apendicitis. En estas 4 imágenes de resonancia magnética, la primera en un T2 con FAT-SAT, pues podemos identificar a nivel de lo que viene siendo el ciego, una estructura en fondo de saco hiperintensa, que pues si ponemos atención, pues no presenta líquido libre, no presenta edema, no presenta aumento en su diámetro. Pues en este caso hacemos descartamos que sea una apendicitis aguda. En la imagen de la derecha, en un corte axial en T2, vemos esta estructura pues también igual tubular, hiperintensa, que pudiéramos como verla que está dilatada, pero pues por el nivel del corte, pues tenemos que hacer tenemos que pues saber que a este nivel podemos encontrar el ilion. Y en las imágenes inferiores, pues podemos identificar una dilatación del uréter derecho asociado a líquido perirenal derecho con un aumento del tamaño del riñón, y pues en este caso se hizo el diagnóstico de una pielonefritis. Y pues nada más para mencionar que en todas las pacientes embarazadas con sospecha de apendicitis, porque probablemente por eso van a llegar, hay que buscar todas las causas de dolor abdominal que pueden llegar a afectar a estas pacientes. En cuanto a la hidronefrosis obstructiva, seguimos hablando de cómo se ve en la resonancia. En el T2 pues vamos a identificar que va a estar aumentado el tamaño de los riñones, vamos a ver el líquido perirenal, vamos a ver un cambio abrupto del calibre por encima o por debajo del útero. El cálculo ureteral pues ya lo mencioné ahorita, vamos a ver ausencia de señal a nivel de trayecto, y pues como complicación tenemos la pielonefritis y la formación de abscesos. No puse ningún ejemplo de pielonefritis por resonancia magnética porque ya sabemos que pues la pielonefritis la podemos hacer por clínica y laboratorios, y pues en nuestras guardias sabemos que tenemos que hacer un ultrasonido para hacer el diagnóstico de una pielonefritis. En cuanto a la ruptura uterina, pues es un evento catastrófico. Este se va a presentar con dolor abdominal intenso. Se presenta en 5 de cada 1000 embarazos de madres con antecedentes de cirugías previas, en este caso cesáreas. Pues los factores predisponentes van a ser antecedentes de cirugías uterinas, ya sea cesárea o una miomectomía. Para poder decir que es una ruptura uterina, todas las capas, incluyendo la serosa, tiene que estar con dehiscencia, bueno, tiene que estar, pues sí, o sea, para poder decir que es una ruptura tiene que estar completamente la disrupción de todas estas capas. En caso de que la serosa se encuentre intacta, podemos decir que solamente es una dehiscencia de lo que es la pared del útero. Aparte de que las cicatrices pues también nos van a condicionar embarazos ectópicos, la dehiscencia, la ruptura y pues la dificultad en el trabajo y el parto. En estos 2 ejemplos de ultrasonido en escala de grises en cortes sagitales, pues en este primero vamos a identificar aquí hipointenso, pues es que tenemos el miometrio en estos 2 niveles. Pues el feto con una imagen quística, que en este caso es un prolapso de la cavidad amniótica. Sin embargo, no podemos identificar o valorar la serosa por ultrasonido.
aunque en esta imagen de ultrasonido inferior podemos identificar lo que es la disrupción del miometrio, y en este caso sí podemos identificar que todavía hay una imagen hipoecoica que puede corresponder con la serosa. Sin embargo, para poder identificar mejor la serosa, pues hay que pedir una resonancia magnética. En cuanto a los hallazgos por ultrasonido en la ruptura, pues como lo mencioné ahorita, vamos a identificar a veces protrusiones del saco amniótico, vamos a identificar un defecto en el endometrio o en el miometrio, como los ejemplos que ahorita que vieron. Puede haber un hematoma extrauterino o líquido libre. Y pues en la resonancia magnética, pues aquí tengo los dos ejemplos, no es necesario como dar más así características, pero pues es el estudio de elección para poder identificar mejor la serosa y la cavidad peritoneal. En esta imagen de resonancia magnética en T2 en corte coronal, pues aquí ya no podemos identificar lo que en este otro ejemplo podemos identificar como una línea hipointensa que corresponde con la serosa. Ojalá que no nos toque nunca ir a revisar una resonancia y ver esto, ¿verdad? Bueno, otra causa es la torsión ovárica. Va a afectar 1 de cada 1.800 embarazos. Es más común en el embarazo por todos estos cambios estructurales que mencioné al principio. Ocurre mayormente en el primer trimestre, cuando el útero pues crece rápidamente. El ultrasonido va a ser otra vez el estudio de primera elección. Vamos a identificar pues todos los datos que ya sabemos, el aumento del tamaño y volumen ovárico, edema ovárico, lo podemos identificar hiper o hipoecoico. Los folículos van a estar desplazados hacia la periferia, vamos a encontrar alteraciones en el flujo a la exploración con Doppler color, vamos a identificar líquido libre, y pues la clínica puede ser similar a la apendicitis aguda. La torsión del ovario, como lo mencioné ahorita, se debe al aumento del tamaño del útero. Sin embargo, el escenario más común va a ser que la paciente tenga una masa ovárica que esté aumentada de tamaño, ya sea un quiste, un teratoma o un quiste del cuerpo lúteo aumentado de tamaño. En cuanto a la resonancia, vamos a identificar la torsión ovárica. El ovario va a estar aumentado de tamaño, va a identificarse edematoso con el aumento de señal en T2 y en STIR. Puede llegar a progresar a un infarto hemorrágico o a necrosis. En caso de que exista un infarto hemorrágico, ¿cómo vamos a identificar los focos hemorrágicos? Se va a ver en T1, vamos a identificar los hiperintensos por la metahemoglobina, y en T2 los vamos a identificar hipointensos. Podemos ayudarnos también en corte sagital para poder identificar la trompa de falopio. Esta puede llegar a encontrarse, engrosada, torcida, pues obviamente pues es una torsión ovárica, puede involucrar la trompa de falopio, y pues obviamente en el lado afectado, como en este ejemplo en resonancia magnética en corte sagital, pues podemos identificar esta estructura tubular con un engrosamiento de la pared, además de pues el ovario aumentado de tamaño. Y pues en estas tres imágenes en cortes coronales de T2, pues podemos identificar que los ovarios están aumentados de tamaño, están edematosos, y por ejemplo en esta imagen inferior, pues podemos identificar cómo se debería de ver un ovario normal a uno que está aumentado de tamaño. En cuanto a las masas anexiales que condicionan o que pueden condicionar la torsión ovárica, la masa más común en el embarazo va a ser el quiste del cuerpo lúteo. Y la resonancia nos va a ayudar a diferenciar las masas extraováricas, como el mioma exofítico de un embarazo ectópico o de cualquier otra masa ovárica. Por resonancia no puse las características de un quiste porque pues ya sabemos que lo vamos a encontrar hiperintenso con paredes bien definidas. Igual en el ultrasonido ya sabemos cómo vamos a identificar un quiste ovárico. En cuanto al quiste del cuerpo lúteo por resonancia magnética, vamos a identificar que por el ultrasonido, como ya lo vimos ahorita en las primeras diapositivas, pues vamos a identificar una pared gruesa, vascularizada en la periferia o el signo del anillo de fuego, y este puede llegar a medir de 2 a 10 centímetros. En resonancia, vamos a identificar en T1 que puede llegar a ser iso o hipointenso,
y en T2 vamos a identificarlo hiperintenso. En el T1 con contraste, pues vamos a ver el realce de la pared, como en el ejemplo aquí que tenemos de resonancia magnética en corte coronal. Podemos identificar esta estructura redondeada con engrosamiento de la pared y realce de la misma pared con un centro hipointenso. Y pues como lo mencioné también, el quiste del cuerpo lúteo puede llegar a complicarse a un quiste hemorrágico. También por ultrasonido pues ya sabemos que vamos a ver la imagen redondeada con bandas de fibrina en su interior o con un coágulo retráctil. Por resonancia pues en T1 vamos a identificarlo hiperintenso y en T2 de la misma forma. El signo del anillo de fuego, nada más para volver a mencionarlo, no es exclusivo del embarazo ectópico, también se ve en el quiste del cuerpo lúteo, como podemos identificar en esta imagen de ultrasonido con Doppler color. Pues el anillo de fuego, aquí no se ve el parénquima ovárico como lo mostré ahorita en las primeras imágenes de las diapositivas, pero pues esperaríamos que esta pared estuviera menos ecogénica que el parénquima ovárico. En cuanto a las neoplasias, tenemos el teratoma quístico, que es el más común, y pues la resonancia es muy importante porque en caso de que la masa tenga componente graso, pues nos podemos ayudar con la secuencia de saturación grasa, como en este ejemplo de resonancia magnética vemos un T1, un T1 con FATSAT y un T2. Acuérdense que el líquido lo vamos a ver hiperintenso. Y pues aquí podemos dar el diagnóstico, podemos hacer como confirmar la presencia de grasa gracias a la secuencia de FATSAT. Pues en el T1 lo vamos a identificar hiperintenso, la grasa, y en el T2 se va a identificar isointenso y el líquido va a estar hiperintenso. Y pues en cuanto al cistoadenocarcinoma, las neoplasias malignas son muy poco comunes, los vamos a encontrar hasta en 1% de las masas ováricas. En cuanto al cistoadenoma, pues adenocarcinoma podemos identificarlo como una imagen quística con componente sólido y líquido asociado a septos en su interior. Nos vamos a ayudar de la difusión en estos casos para poder identificar la restricción debido a la alta celularidad del componente pues sólido de la masa. En el caso en el que pidamos una difusión, pues como lo mencioné, es dependiendo de la sospecha de la paciente. Si no, la paciente solamente se le va a pedir el T2 con y sin FATSAT y el STIR. Ya si sospechamos que pueda tener una masa ovárica, entonces si tenemos tiempo, pues obviamente hay que pedirle la difusión y el T1 para poder caracterizar mejor estas masas ováricas. Y por último, pues vamos a hablar de la miomatosis uterina. Ese es el tumor pélvico más común que afecta a mujeres en edad reproductiva. Va a afectar 1 de cada 500 mujeres embarazadas, cursando con dolor abdominal, contracciones uterinas debido a la degeneración roja. La degeneración roja pues es una hemorragia y necrosis de la masa. Y pues por el ultrasonido lo vamos a utilizar para diagnóstico y seguimiento de estas masas uterinas. Sabemos que podemos verlo por ultrasonido hipoecoico, isoecoico o hiperecoico en comparación con el miometrio. Vamos a identificar focos ecogénicas con sombra acústica posterior en caso de tener calcificaciones y puede presentar áreas quísticas debido a necrosis de la misma masa. Pues la degeneración roja no es más que un infarto hemorrágico del mioma debido a una obstrucción de las venas de drenaje en la periferia. Es más comúnmente en el embarazo por el aumento del tamaño del útero. Y pues la resonancia la vamos a utilizar para las complicaciones de esta masa. En cuanto a las secuencias en T1, lo vamos a identificar como isointensa o hipointensa al miometrio. Y en caso de que haya infarto hemorrágico, como lo mencioné ahorita en los quistes con hemorragia, pues vamos a identificar los focos hiperintensos debido a la metahemoglobina adyacente a los vasos dilatados. Y en T2, la intensidad de señal puede ser variable. Puede tener áreas hiperintensas debido a la necrosis con o sin baja señal en la periferia, como en el ejemplo de aquí de la derecha, pues tenemos estos dos miomas a nivel izquierdo. Tenemos esta anillo hiperintenso debido a hemorragia, igual en T2, sin embargo aquí pues podemos identificar que hay una pared hipointensa. Pues ya para concluir, en cuanto a los estudios de imagen,
pues tenemos que el ultrasonido lo vamos a utilizar de primera elección en todas las pacientes. Hay que hacer el intento. Obviamente, si la paciente se encuentra en el tercer trimestre del embarazo, pues está justificado y pues se le perdona a quien sabe que no haya podido hacer el diagnóstico por ultrasonido. Pasamos a la resonancia magnética, que pues va a ser nuestro mejor apoyo y pues es una excelente herramienta para poder identificar todas las causas de dolor abdominal. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Preguntas? Aquí básicamente, como vieron, pues es la misma patología, ¿verdad?, que vemos en pacientes, mujeres no embarazadas, es la misma que vemos en no ginecológicas, complicaciones, ¿no? Colecistitis, pielonefritis, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo más importante es que obviamente estamos limitados en utilizar la radiación y por eso el estudio de elección mejor que tenemos es la resonancia. Y pues, ¿qué tenemos que hacer? O sea, pónganse a pensar, ¿cuál es la secuencia que si a ti te dieran una sola secuencia de resonancia para hacer en cualquier parte del cuerpo, ¿qué harías? Pues un T2, ¿verdad? O sea, entonces, algo bien importante es abarcar la mayor parte de información en el menor tiempo, porque también la paciente, si está embarazada, tiene ya arriba de 30 semanas, es un martillo para ella estar acostada recta, etcétera, entonces, y aparte trae dolor, entonces es muy difícil poder mantener a la paciente. Les ha pasado eso, ¿no? Que la paciente no aguanta, pues no aguanta porque pues ninguno aguantaríamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tratar de adquirir la mayor cantidad de información posible en el menor tiempo. Entonces, yo les recomiendo que empiecen con un T2 en coronal, con un field of view amplio. Hacen el T2 en coronal y luego hacen el T2 FATSAT o STIV, el que sea. El chiste es que hay que suprimir la grasa para aumentar el contraste con el líquido anormal. Y lo mismo, vamos a buscar todos los órganos, como decía Sofía en una parte, no hay que concentrar nada más en si le sospechan apendicitis, pues no me voy a ver ahí, no, pues tengo que tratar de ver la mayor parte de órganos, riñones, hígado, ver uréteres, que es una causa muy común también, incluso la misma compresión del feto, pues y las hormonas hacen que haya ectasia del sistema colector, y eso también puede haber, buscar los líquidos, etcétera. Entonces, básicamente empezar con un T2 coronal y luego su contraparte en FATSAT, y luego ya, ahora sí ya lo veo, en lo que sale el primer T2 ya estoy buscando yo rápidamente a ver si hay algún lugar donde me tengo que enfocar más, para hacer ahora sí mis axiales nada más enfocados en esa parte. Sacar rápido a la paciente porque la paciente va a estar muy incómoda y pues también hay que ponernos en su lugar, ¿no? Y tampoco se sientan tan, porque a veces los veo como muy estresados de que es que no le veo nada, o sea, acuérdense que también somos un apoyo, somos un equipo, tampoco somos dioses para estar dando todas las cosas siempre y resolviendo el problema, o sea, somos todo un equipo y hay que hablar con el médico tratante, hay que tener la comunicación, etcétera, y a veces no se puede, sí, a veces no se puede. Otra cosa, por favor, suban las imágenes aunque sean movidas, ¿sí? Porque es parte del show, o sea, nadie te va a decir que pues obvio se movió, es una paciente embarazada, trae dolor, pues ¿qué quiere? Que no se mueva, que no haya artefactos de movimiento. Pero no pasa nada, porque luego sucede que, oye, ¿puedo ver el estudio? No, es que no lo subieron porque se movió. ¿Cuál es el problema que se haya movido? O sea, no hay ningún problema por eso, es parte normal de la adquisición de imagen de una resonancia, ¿sí? Entonces, para que no le digan, no lo subas, hay que subirlo para ver si tratamos, o a ver si se puede ver, aunque esté movido, se puede observar la patología muchas veces. Entonces, no hagan eso de quitar las movidas. Pues no sé si hay algo más que quiera agregar, doctor. Como ya te dije, la mayor parte de los cuadros de dolor abdominal o abdominal en embarazo se resuelven con ultrasonido de resonancia. Es más común en nuestro medio que en urgencias tengamos una paciente embarazada con trauma y tengamos necesidad de hacer un TAC de cráneo o un TAC de tórax. En esos casos, recordar que la cantidad de radiación que utilizamos para cráneo y para tórax son muy bajos, de 4, 6, 8 milisievert máximo, y la cantidad de radiación que recibe el producto es muy baja. Lo podemos usar con más confianza, ¿verdad? Sí, obviamente. Y ahí usar la protección de barrera, etcétera, para que prácticamente sea nula la radiación que está recibiendo el feto. Entonces, sí, como viene prácticamente el T2, como viene, principalmente, field of view grandes para obtener la mayor información posible. De preferencia empiecen en coronal y revisen rápidamente antes de que cuando está saliendo el FATSAT de ese coronal, ya están revisando ustedes el T2. Ahí tienen tiempo para decir, mira, ¿sabes qué? Y ahora sí los axiales nada más los quiero aquí, o ahora sí, si la paciente está aguantando y todo, pues puedo extender un poquito más, ¿verdad? Tampoco le voy a hacer
muchas veces me preguntan, oye, difusión y eso, no, o sea, no le hagan difusión, o sea, quiero información anatómica, ¿sí? Entonces, procuren hacer los T2 con y sin FATSAT en eje mínimo coronal y axial en las zonas de interés. Ya si tienen tiempo, pues complétenle con sagitales. Entre más visiones tengamos, pues más fácil vamos a poder valorar la patología, ¿no? Y pues listo. Yo creo que eso sería todo. Gracias.